En este nuevo día te invito para agradecerle a nuestro Dios por el don de la vida y también por este regalo que nos hace cada día de compartir su palabra. Que a través de mensaje celestial, palabra del cielo pueda llegar a nuestros corazones. Y nuevamente volvemos al libro de Éxodo, que es nuestro libro de lectura, de estudio, de reflexión en estos días. Y hoy comenzaremos a analizar el capítulo 1. Ya en estos días previos reflexionamos acerca de que el Éxodo es el libro de la salida del pueblo de Israel de Egipto. También es parte de la peregrinación de aquel pueblo en el desierto, donde se manifestaron los milagros de Dios y en donde el Dios del cielo les prometió estar con ellos. Les pidió que erigieran un tabernáculo donde Él pudiera manifestar su gloria. Ya hemos hablado de que el libro de Éxodo habla de un Dios todopoderoso, un Dios que liberta, que redime. También hablamos de que el libro de Éxodo habla acerca de un pueblo elegido, escogido por Dios, un especial tesoro. El libro de Éxodo nos habla de un líder, de Moisés, que también es símbolo de aquel libertador que Dios enviaría a este mundo, a su Hijo único, a su Hijo amado, Cristo Jesús. Pero en este capítulo 1, volviendo un poquito a la historia del pueblo de Israel, al contexto de cómo Israel llega a Egipto, recordemos que Jacob, junto con su familia, junto con sus hijos, sus descendientes, habiendo hambre en la tierra, entraron en Egipto, un lugar donde pudieran ser sustentados, porque allí estaba José, aquel que también era el hijo amado de Jacob, a quien habían vendido sus hermanos y que primeramente, habiendo sido esclavo, posteriormente llega a ser administrador, gobernador. Después de Faraón era el que tenía la máxima autoridad. Pero pasaron los años, nacieron descendientes a la familia de Jacob, hasta que muere Jacob. Mueren los hijos de Jacob y también muere José, que lo encontramos en el capítulo 1, verso 6. Y en el verso 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. De esta manera vemos cómo Dios prospera a su pueblo, llegaron a multiplicarse, y esto nos habla del Dios que bendice, el Dios de la multiplicación. Pero este crecimiento demográfico del pueblo de Israel no fue bien visto a los ojos de Faraón. Por eso que en el verso 9 dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. De ninguna manera quería el Faraón que se multiplicaran, porque el temor era de que Israel se juntara a otros pueblos para hacer guerra a Egipto. Entonces el Faraón empezó a oprimirlos, a ponerlos bajo servidumbre, a esclavizarlos. Pero en el verso 12 dice: cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. El plan no daba resultado. Es por ello que el faraón pidió a las parteras que atendían a las mujeres hebreas que una vez que nazcan sus hijos, si eran mujeres que las dejaran con vida y si eran varones, que los asesinaran. Pero las parteras temían a Dios, tenían reverencia por el Dios de Israel y no obedecieron al mandato del faraón, sino que decían que ellas, una vez que llegaban, ya los niños habían nacido. Y como consecuencia de ello, una vez más, en el verso 20 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. 3 veces en este capítulo 1 se menciona de que Dios bendecía a Israel, lo multiplicaba, le daba crecimiento, porque Dios pretendía que a través de su pueblo Él sea dado a conocer. Él no podía permitir de que su pueblo fuera reducido a la nada y desaparezca, sino por el contrario, Él quería que aquel plan original que había tenido en el Edén cuando creó a Adán y a Eva se llevara adelante. Cuando Dios creó a los primeros padres, en el libro de Génesis capítulo 1 verso 28 nos dice que Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra.
Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, lo cual implicaba que cuando más descendientes estuvieran llenando toda la tierra, su imagen, la imagen del Creador, la imagen del único Dios verdadero, estaría presente en todos los rincones de la tierra. Y ese plan original de Dios siempre lo ha querido para su pueblo, porque cuando su pueblo fiel, cuando su pueblo a través de su vida, de sus obras, de su carácter representa al Dios del cielo, al multiplicarse, esa presencia de Dios está presente a través de sus hijos. Tal como lo vimos, ese fue el deseo de Dios para Israel en una tierra de oscuridad, de idolatría como lo era Egipto. El pueblo se multiplicaba, crecía, fructificaba por la bendición de Dios. Pero también tenemos el mismo principio, la misma orden, tal vez con palabras diferentes, pero el mismo concepto, con el mismo deseo para su pueblo, en este caso para su iglesia. Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 19, dice allí: por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí nuevamente vemos el concepto de la multiplicación. Su iglesia se tiene que multiplicar. Nuevos discípulos, nuevos hijos para el reino de los cielos, que en esta tierra representen la imagen y la semejanza del único Dios verdadero. En esta ocasión podemos ver de que Dios es el Dios de la multiplicación, porque a través de su pueblo, a través de sus hijos, a través de ti, el Dios del cielo quiere dar a conocer su amor y misericordia.